Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de Space. Bienvenido seas, qué bueno que te hayas podido conectar y que puedas ver este video que creemos por fe que va a ser de bendición para tu vida. Quiero contarte que el día de hoy vamos a poder estar aprendiendo juntos de cómo dejarnos formar por Dios. Pero no solo eso, sino que más allá del cómo, los beneficios que nos traen el dejarnos formar por Él son mucho más grandes de lo que nos imaginamos. De hecho, para serte sincero, la prédica de hoy se titula Formarse. Y aunque suene o parezca muy simple, esta palabra de 3 sílabas va mucho más allá de lo que imaginamos, porque nos permite que Dios transforme un montón de cosas en nuestra vida, pero solo si se lo permitimos. Pero antes yo quisiera preguntarte, no sé si sabías que todo lo que conocemos aquí en la vida llevó un proceso natural para poder llegar a ser lo que es ahora. Por ejemplo, la plasticina. La plasticina no surgió así de la nada, sino que antes de que fuera plasticina, primero eran ingredientes por separado, como por ejemplo sal, harina, agua, aceite, colorantes, inclusive aromatizantes, que después de un proceso de fabricación llegaron a ser lo que es la plasticina. Y yo quisiera contarte un dato curioso, y es que yo me puse a investigar todo este proceso de fabricación de la plasticina porque realmente no sabía nada de nada con respecto a este tema, era totalmente ignorante y me dio mucha curiosidad. Y me llegué a topar con que ahora las industrias que están fabricando este producto lo están haciendo con ingredientes que son aún más comestibles y que son menos dañinos para el cuerpo humano. ¿Y esto por qué? Esto como medida preventiva para los niños, porque los niños, acordémonos que tienden mucho a meterse todo a la boca, y como la plasticina es hecha para poder estimular la creatividad de los niños con los colores y con la textura que tiene la plasticina, entonces no debemos descartar de que los niños puedan hacer eso con la plasticina, de meterse la plasticina a la boca. Hasta han incluido echarle aromatizantes de sabores naturales como cereza, limón y un montón de sabores más, para que no solo puedan estimular más la creatividad del niño, sino que pueda ser el producto lo menos dañino posible para ellos. Esto que tengo acá no es plasticina, es masa, pero de igual manera nos ayuda a imaginarnos cómo de pasar a todos esos ingredientes que ya les mencioné a llegar a algo tan colorido y divertido como lo es la plasticina o la masa. En este caso tuvo que haber pasado un proceso natural a través de todo. Si bien es cierto, la masa o la plasticina tuvieron que haber cambiado su naturaleza para poder llegar a esto. Y algo curioso que podemos decir de ambas es de que tanto la masa como la plasticina se deja moldear. ¿Ven? Y así es como nosotros nos debemos dejar moldear por Dios. Debemos de tratar de cambiar nuestra naturaleza para que al final la naturaleza por la que nos rijamos sea esa naturaleza divina y no la naturaleza humana. Porque déjenme contarles que Dios ya ha incrustado cierto ADN suyo dentro de nosotros. Y es que muchas veces la naturaleza humana no es que esté mal. Sin embargo, el dejarnos regir por la naturaleza humana muchas veces nos va a llevar a situaciones que no son las correctas, que no son las que Dios quiere para nuestra vida. Que al final vamos a aprender, pero vamos a aprender de una manera que Dios no quisiera. Entonces es por eso que les digo que es mucho mejor dejarnos regir y dejarnos formar por Él, ya que la naturaleza humana está compuesta por el sentir, la forma de hablar, la forma de accionar. Muchas veces nos dejamos llevar por el corazón. Y yo quisiera que me acompañaras
a esta cita bíblica, que es 2 de Pedro 1:4. Lo voy a leer en la versión NTV y dice así: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Y así como dice el versículo, Dios ya nos ha dado, ya nos ha dicho grandes y preciosas promesas, y esto va a surgir a través de la naturaleza divina. Pero la naturaleza divina, ¿cómo la logramos? La logramos al regirnos por la fe que tenemos en Él, obedeciéndole a Él y dejarnos moldear y formar por Él. De ahí vamos a poder ver esas promesas que Él una vez nos ha dicho y que creemos por fe que se van a cumplir. Y así como dijimos la vez pasada, tenemos que tener en cuenta de que el enfoque principal no sean esas promesas, sino que sea Él el enfoque principal, porque vamos a tener la fe puesta en Él y no en esas promesas. Sabemos que se van a cumplir, pero van a venir por añadidura a creerle a Él, al regirnos por esa fe, para poder demostrar esa naturaleza divina que tenemos, que Él ya nos ha incrustado en nosotros. Y aun si esas promesas no llegaran a cumplirse de la manera en que nosotros esperamos o creemos, yo los invito a que tengamos la certeza de que se van a cumplir, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Yo me recuerdo en una de las prédicas dominicales que mi pastor dijo algo que impactó bastante mi vida, y es de que él prefería morir creyendo, aun si no lograra ver que se iban a cumplir esas promesas, a vivir sin creerle nada a Dios. Entonces eso me puso a pensar bastante y a meditar el nivel de fe que tenía, porque para ello se necesita bastante fe. Y por último, yo quisiera dejarles esto: agradezcamos también los procesos que estamos viviendo, porque esos procesos son los que nos forman poco a poco, tanto nuestra fe como nuestra manera de ser, nuestra manera de afrontar las cosas, nuestra manera de poder abrir nuestros ojos espirituales, de poder abrir nuestros oídos espirituales. Agradezcamos esos procesos y no que tiremos toda queja que haya dentro de nuestro corazón, porque esos procesos son para bien, nos transforma para bien, para el beneficio de nuestras vidas. Y también no tengamos miedo a esos procesos. Pero esto último no se los voy a explicar yo, sino que se lo voy a dejar a uno de los geniales discípulos de Jesús, y alguien que ha bendecido bastante mi vida. Gracias, Rodi. Yo no, mucha, espero que estén muy bien. De verdad, estoy muy agradecido con lo que Dios está haciendo con la vida de cada uno de ustedes y con nuestra vida. Este punto se llama vivir sin miedo. ¿Qué es vivir sin miedo? En Isaías 41:10 dice lo siguiente: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Creo que todos hemos sentido miedo en algún momento. Hemos sentido de que alguien más nos va a rechazar por lo que a nosotros nos parezca bueno o porque nos guste. En algún momento tú te has sentido intimidado o intimidada, porque yo te puedo decir que sí. Yo hace unos días publiqué por primera vez mi página que voy a tener acerca de diseño gráfico. Y para mí, a mí me daba mucho miedo hacerlo. Y sobre todo el nuevo logo que tengo, el logo que intenté hacer, me daba miedo porque pensaba a nadie más le va a gustar. Pero ¿saben qué fue lo primerito que la gente me dijo? ¿Cómo me gusta tu logo? Te pasaste con ese logo, de verdad está muy bonito. Y es algo muy minimalista, y para mí fue algo que nació de una inspiración de Dios, y fue algo que así mismo Dios me ayudó a salir adelante y me ayudó a que enfrentara todo ese miedo o todo ese temor. Pero así como a mí me gustó o a alguien más le gustó y recomendó mi página, así mismo yo puedo influenciar a una persona a seguir a Jesús. Y tú también lo puedes hacer. Tú también puedes venir
e influenciar a una persona a que siga a Jesús, a que siga tu camino y que alguien te quiera imitar lo bueno, pues, o sea, al final nosotros somos imitadores de Jesús, y si alguien nos quiere imitar a nosotros, está imitando a Jesús. Entonces nosotros tenemos que dejar que alguien venga y lo inspiremos, pues, y que nosotros vengamos también y que podamos inspirar a esa persona con nuestras acciones, con nuestra actitud, con nuestra fe. Todo lo grande empieza con el temor, y sinceramente yo creo que nadie empezó diciendo yo voy a ser el mejor, yo voy a tener la empresa más grande, yo voy a ser el mejor futbolista, sino que con el tiempo pues se fue desarrollando esa habilidad, se fue desarrollando ese amor, esa pasión, y lo dejó atrás, dejó ese miedo a esa persona. Yo me imagino a Cristiano Ronaldo o a Messi o a esos jugadores extraordinarios que existen teniendo miedo de que la gente no les iba a gustar cómo jugaban. Pero ese miedo lo dejaron atrás para venir y hacer y sentirse felices e inspirar a alguien más. O cuando venía Jeff Bezos, que es el creador de Amazon, y les decían cómo vas a iniciar a vender a través de línea. Sé que ese miedo no lo controlaba, no controlaba a ninguna de estas personas. Y creo que muchas personas han sentido que estas personas, estas personalidades, estos famosos, llegan ahí de la noche a la mañana, pero todo lleva un proceso. Pero ¿saben qué es lo más importante? Es iniciar ese proceso, y que ese proceso nosotros vengamos a inspirar a alguien más. Ese proceso empieza siendo algo temeroso, pero terminamos siendo alguien fuerte. Yo creo que en los mejores proyectos Dios ha respaldado a las personas que han buscado su palabra. Entonces tú también vas a poder emprender algo, tú también vas a poder salir adelante, tú también vas a poder lograr lo que tanto querés. Pero ¿vas a dejar que el miedo te domine o vas a dejar que el miedo te inspire y te lleve adelante? Porque si nos quedamos varados con el miedo, sinceramente no llegamos a ningún lugar. En Romanos 8:31 dice: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y así nosotros debemos vivir siempre. Si Dios está de mi lado, ¿quién va a estar en contra mía? No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y si tú tenés algún emprendimiento, o tenés ganas de vender algo, o tenés ganas de ser un youtuber, o tenés ganas de ser un tiktoker, o tenés ganas de hacer lo que sea, pues simplemente no somos para todo público. Pues hay gente que no les va a gustar lo que nosotros hacemos, hay gente que no les va a gustar cómo expresamos las cosas, hay personas que de verdad están en lo más top que les podríamos decir nosotros, y hay gente que no les gusta, hay gente que podría tener envidia, pero que no te gane ese miedo de que vas a levantar cuando tú estés arriba. Nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre alguien va a necesitar de nuestro testimonio o de nuestra ayuda. Entonces sinceramente lo que hoy te podría estar pasando, o el miedo que hoy te está dominando, no tiene que estar más en tu vida, porque hoy Jesús está preparando tu fe. ¿Qué es la fe? La fe, dice en Hebreos 11:1, que es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Imagínense eso. Si nosotros no miramos, a veces pensamos de que no se va a lograr, pero la fe te dice sí, se va a lograr. En donde tu razón podría decir no se va a lograr, no vas a poder hacer esto, ahí es donde entra tu fe y donde Jesús está contigo. No creas de que Jesús no quiere hacer cosas grandes contigo, cree que Jesús quiere hacer algo extraordinario contigo, porque si estás aquí es porque tú también estás dejándote moldear por Jesús. Así que, sin más preámbulo, te quiero dejar con Diego para que él te amplíe ese punto. Así que, Dieguito, dale con todo. Gracias, Julito. Y en este tercer punto vamos a aprender algo que es crucial para dejarnos formar por Dios, que es caminar con la fe en alto. Y voy a hacer memoria a una historia que me gusta mucho, que es la muerte y resurrección de Lázaro. Lázaro fue una persona que Jesús conoció y que por el poder de Dios fue resucitada. Pero recordemos que Lázaro no estaba solo. Él estaba acompañado de dos personas que lo querían muchísimo, que eran Marta y María. Marta y María hacen su primera aparición en San Lucas 10:38 al 42. Y podemos leer en esas escrituras de la siguiente manera: Jesús siguió su camino y llegó a una aldea, donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo este trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta,
Estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Y en esta primera aparición vemos a dos hermanas, a una que estaban, pues las dos estaban atareadas, la casa era de las dos, pero a una que decidió hacer las tareas del hogar y a una segunda que decidió oír a Jesús. Y si nos ha pasado a nosotros también, que hay muchas cosas que se replican, las tareas de la casa, pues no digamos. Si tú has lavado platos alguna vez, pues yo sé que esas cosas se multiplican y aunque laves salen más. Pero ¿por qué no dejar a un lado algo que va a repetirse todos los días, que vas a tener que hacer todos los días? Quizás 2 veces por semana, no sé cada cuánto lavas tus platos. Pero ¿por qué no dejar eso de un lado y prepararte para algo que estaba pasando por una sola vez? Hay momentos muy especiales que nosotros tenemos que tener atención y oír, porque esos momentos no van a permanecer para siempre. En lugar de las tareas pues las podrías tener todos los días, pero en realidad la presencia de Jesús en esa casa no iba a estar para siempre. Así que María decidió ir por lo que nadie le podía quitar, como dicen las escrituras, por lo que Jesús le iba a enseñar y que iba a llenar su espíritu con algo que en los quehaceres nunca te podrían dar. Así que vemos dos hermanas, una que decidió oír a Jesús y una que decidió hacer lo rutinario, lo usual. Más adelante en la Biblia, en Juan 11, 20 al 27, podemos ver una Marta totalmente cambiada. ¿Y qué está sucediendo en este momento? Pues Jesús se aproxima al lugar donde había fallecido Lázaro. Y Marta, oyendo que Jesús estaba en camino, se acerca a encontrarse con Jesús antes de que llegue al lugar. Así que leemos en las escrituras, en Juan 11, del 20 al 27. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten, en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees en esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Vemos como Jesús, un amigo muy querido de Lázaro, se acerca y Marta ahora no es como: voy a preparar la casa, voy a hacer la casa, voy a limpiar, voy a hacer lo cotidiano. Se acerca y lo viene a recibir, pero no viene a recibirlo con odio, con alegato, no viene a recibirlo con molestias, sino que viene a recibirlo con la información que Jesús necesitaba recibir. Le dice: si tú hubieras estado antes, mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que en ti todo es posible, que bajo tu palabra todo puede pasar. Jesús entonces le indica que su hermano va a poder resucitar. Marta, creyendo que hace alusión a la resucitación de todos en el último día, afirma: sí, eso va a pasar, yo creo, esa es mi fe, yo creo que eso va a suceder. Y Jesús le dice, y esta parte me gusta enfatizar: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Pero le hace una pregunta muy importante: ¿crees en esto? ¿A dónde quiero ir con todo esto? Vamos a ver transformaciones mientras nos vamos formando. Ya no eres la misma persona que eras antes. Las decisiones que tomabas antes, aunque sea hace un año, meses, con todo lo que está sucediendo, ya no son las mismas. Ya no te pareces a la persona que eras anteriormente. Y es muy probable que las cosas que hagas ahorita no sean las mismas que vayas a hacer en el futuro. Pero ¿qué cambios han pasado? Porque vimos que es una Marta que ya no es apegada a sus oficios, pero se enfocó en lo más importante, que era Jesús. Y lo más importante es que Jesús le responde: todo el que muera resucitará en mí, y todo el que viva también resucitará en mí. ¿Lo crees? Y Marta asintió y dijo: yo lo creo. Yo creo que tú eres el Hijo del Dios, el Mesías, el que tenía que venir a este mundo. ¿Qué cambio tuvo que haber pasado para que una Marta que no quería oír, o que quizás sí quería oír pero de ladito a Jesús, ahora creía con todo su corazón que todo es posible? ¿Qué formación tuvo Marta? Y ahora cree con todo su corazón, con toda su fe. Y es un ejemplo que nosotros tenemos que tener. Cómo nuestra fe y nuestro carácter se tienen que ir formando y fortaleciendo con cada una de las situaciones y procesos que vivimos. Si tú hoy estás viviendo algo y crees que todo se está derrumbando y crees que todo va mal, las cosas no están saliendo como lo planeado, ten fe.
es este el momento en donde tu fe se va a ver fortalecida. Pero ten en cuenta algo, Jesús te va a hacer una pregunta. ¿Crees en esto? ¿Crees en lo que digo? ¿Crees en lo que predico? ¿Y qué vas a decir en ese momento? ¿Vas a decir, la casa está sucia y tengo otras cosas que hacer? ¿Me están quitando mi atención de ti? ¿O vas a decir, yo creo y camino fuera de mi casa, fuera de mi situación, a buscarte a ti para decirte, yo creo en ti, yo creo que eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir? ¿Qué vas a hacer en tus momentos más rudos? Ahora vamos a ir a una parte crucial de este pasaje, que es cuando Jesús se acerca a la piedra que estaba cubriendo el sepulcro donde estaba Lázaro. Jesús se levanta de donde estaba y vamos a leer qué sucede en Juan 11 del 38 al 40. Leemos de la siguiente forma: Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces nuestra fe va a flaquear en los momentos en donde más nos ponemos a prueba, porque las cosas que vemos no van a hacer sentido a la fe que se nos es puesta a prueba. Si alguien te dice, vas a hacer un cambio radical en tu vida, vas a hacer un cambio radical con tu casa, un cambio radical con tu trabajo, y tú apenas estás obteniendo tu casa, entonces es como, ¿cómo voy a hacer un cambio radical con mi casa si la acabo de conseguir? No sé ni siquiera qué es, cómo la puedo cambiar si es nueva, eso no me hace sentido. O con tu trabajo, ¿cómo es posible si estoy de interno? Ni siquiera estoy trabajando allí. No sé cuál vaya a ser tu cambio radical, o no sé cuál es la situación en donde estás viviendo. Lo que sí sé es que cuando oyes la voz de Dios, eres bendecido. Tienes que oír claramente, porque como vimos antes, Marta había puesto su fe en Jesús. Marta le había dicho con todo su corazón que ella creía fielmente en lo que él decía. Pero ¿por qué cuando Jesús le pone a hacer una acción, ya empieza a dudar? Empieza a decir, las cosas como las miro yo no hacen sentido a como las dices tú. Pero entonces en esos momentos, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a creerle a Jesús? ¿Vas a creer lo que dice? ¿Vas a tomar acción de lo que se te es pedido? ¿O vas a ver a tu alrededor? Recuerda que la fe y caminar con fe no es hacer lógica a este mundo, porque este mundo las cosas no hacen sentido con las cosas de Dios. ¿Quién diría que un hombre pudiera caminar en agua? O resucitar muertos, o quitar cegueras, o levantar inválidos. Y lo leemos en la palabra todos los días. Pero si tú quieres tener una fe que se compare a las acciones imposibles que Jesús una vez hizo en este mundo, tendrás que tomar acción. No dejes rendirte por las cosas que estás viviendo. Si tú ahorita presentas un problema, está bien. Ten en cuenta que todos nosotros presentamos problemas. Y déjame contarte algo que me pasó recientemente. Me metí en problemas en mi trabajo. Estaba haciendo todo como debería y realmente empezaron a soltar alarmas. ¿Qué está haciendo esta persona aquí? Aquí no debería estar, ni siquiera a esta hora. Y me empezaron acusaciones que yo sabía que yo no había hecho, pero estaba en problemas porque alguien me acusó. Y ni siquiera digamos alguien, una tecnología me acusó a mí. Yo estaba frustrado porque mis jefes me mandaron a llamar. Me dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Se te está acusando. Y es evidencia irrefutable de que fuiste tú. Y en ese momento yo solo les dije, no sé. Quedamos en que yo iba a revisar todo lo que pudiera, todo lo que estaba en mi capacidad, para probarles que eso no es cierto. Eso estaba en la oficina y al llegar a casa ya sabía cómo, gracias a un amigo, ya sabía cómo probar mi inocencia. Solo tenía que buscar un dato y probarles, hey, ese no soy yo. ¿Saben qué? Yo estaba confiado en Dios de que la acusación se iba a botar, de que no me iba a pasar nada malo, que yo estoy protegido por el reino, por Dios mismo. Así que al llegar a casa no tenía ninguna preocupación ni miedo. Y cuando llegué a casa solo saqué la evidencia, que es un programa. ¿Y qué creen? La evidencia apuntaba a que había sido mi culpa. Yo mismo no me lo podía creer. No solo porque yo no había hecho las acciones que estaban diciendo, sino porque yo creía que Dios me estaba respaldando y que me iba a respaldar como yo quería, que me iba a respaldar como yo pensaba. Lo que hacía más sentido es que la evidencia probara que estaba incorrecto. Y yo en ese momento dije, Dios, ¿dónde está tu ayuda? ¿Dónde está tu respaldo? ¿Cómo salgo de este problema si la evidencia muestra que fui yo? ¿Saben qué? Ahí es donde yo empecé a batallar. Ahí es donde mi fe se empezó a rasgar. Y es problemático que en mis peores problemas es donde mi fe
menos se ha presentado como debería. Para mi sorpresa, las cosas nunca salen como yo debería estar haciéndolas. Nunca salen como están planeadas o como yo las quisiera que pasaran. Más noche me llega un correo de la persona que me estaba acusando y simplemente me dice: lo lamento. Hubo un error en el sistema. Hubo un error como fueron acoplados los datos. Tú no eres culpable de nada. Lo lamento. Y ya pedí disculpas a tus jefes. Ya pedí disculpas a todos los que envié el correo. Tú no fuiste la persona que ejecutó la acción. Y en ese momento me arrepentí demasiado de lo que había pasado. Porque las cosas no sucedieron como yo pensé, pero no debían de suceder como yo quería. Sin embargo, Dios se probó fiel a mi situación. Dios me dijo con sus acciones: no te he dejado, nunca te he dejado. Así que yo te protejo y tengo tu espalda en cualquier momento. Así tiene mi espalda igual que la tuya. Si tú estás pasando un problema y no miras la situación, no mires. De verdad, ni oigas sugerencias del mundo. Yo creía que tenía todo controlado, cuando en realidad Dios me tenía todo calculado. Y para mi sorpresa, no tenía que hacer nada para probar mi inocencia, más que existir y esperar. Pero mi fe decidió, y yo y mi fe decidimos no esperar. Decidimos rendirnos en el peor de los momentos. ¿Qué es caminar con fe? Cuando tú caminas con fe, es cuando tú vas de la mano de Dios, sin importar lo que veas, sin importar lo que te esté pasando o cómo te esté pasando. No son tus planes los que se van a cumplir. Dios tiene planes para ti, pero te estás dejando formar por esos planes. Ten en mente que Él siempre tiene cubierto tu salud, tu familia, tu alimento, tu vivienda. Todo lo que tú pongas en sus manos, Él fructificará, Él bendecirá. Pero ¿estás poniendo esos planes en sus manos? Tu futuro, tu carrera, tu futura esposa, esposo, tu maestría, tu doctorado, tus viajes, tu empresa. ¿Qué estás poniendo en las manos de Dios? ¿Son las oraciones de siempre? Bendice a mi familia, bendice lo que ya tengo y lo que ya hice, y déjame que me prepare para el futuro. ¿Qué estás poniendo en las manos de Dios? Así que prepárate para ser formado. Usualmente las formaciones no es como nosotros esperamos. Las lecciones vienen de diferentes maneras. En mi caso vino en forma de acusación. Y hoy te puedo hablar de fe, de la fe que no tuve y de la fe que estoy formando, porque no quiero volver a ser ese Diego que falló con Dios. No quiero ser ese Diego que le falló a Dios en el menor de los casos, no digamos en el mayor. A pesar de todos los problemas que pudieras tener, una vez leí que el más valiente no es el que deja de tener miedo, sino es el que con el miedo que tiene decide seguir adelante. O el más fuerte no es el que derriba a todos, sino es el que a pesar de que lo hayan derribado, se vuelve a levantar. Y yo sé que en medio de estas situaciones es difícil verlo. Cuando tienes miedo, cuando estás en el suelo, pues no quisieras volverte a levantar porque quizás te vuelvan a botar. Pero yo sé que hoy Dios camina a la par tuya. Hoy Dios permite que te formes. Que no hay mejor cosa que ser formado por Dios. No hay mejor aprendizaje que ser formado en cada una de las peleas que peleamos. Recuerda que estas peleas no hay que pelearlas solo, sino que tienes a Dios a tu lado. Solamente tienes que llamarlo, solamente tienes que pedirle que en cada batalla Él te acompañe. Y te aseguro que las soluciones vendrán aún más rápido de lo que crees. Y si tú quieres ser formado por Dios, o ser formada por Dios, y tienes en tu corazón un deseo de cambio en tu vida, ahí donde estés, si estás en una computadora o en un celular, pues puedes apagar tu luz, pero inclina tu rostro y repite después de mí esta oración. Dios, gracias te doy por este día, por esta noche de bendición. Por favor, Señor, redime mis pecados, haz un cambio en mí. Permíteme ser formado o formada. Acompáñame en cada uno de mis problemas y así celebraremos cada una de mis victorias. Te pido, Señor, que entres en mi vida y hoy te declaro como mi Señor y mi Salvador. Bendigo cada cosa que haga, pero más importante, que todo esté bajo tu obra, Señor, que todo esté bajo tu voluntad, Señor. Te doy gracias y en tu nombre oro. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez o te estás reconciliando con Dios, aquí abajo dejaremos un link de todas nuestras redes
para que te puedas comunicar con nosotros. Nosotros queremos saber de ti y queremos acompañarte en este camino que apenas se está comenzando. Además, aquí abajo dejaremos un link de Zoom, en donde nos reuniremos con un grupo de gente fuera de este planeta, a convivir, a platicar y a conocer un poco más de Dios. Recuerda que estos problemas son venideros, pero también son pasajeros en el nombre de Dios. Bendigo tu vida y sé que saldremos victoriosos de todo. Que Dios te bendiga.